¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico para MIPES. En la sesión de hoy vamos a revisar el proceso estratégico y criterios para una estrategia eficaz. Ya entramos a la unidad 3, es la primera sesión de esta unidad. Antes de empezar voy a conectarme en Facebook por si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario al final de la presentación. Déjenme conectarme y ahorita estoy con ustedes. Perfecto, ya estoy conectada. Entonces, bueno, como les decía, bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. Esta es la primera sesión de la unidad 3. Hoy día vamos a hablar del proceso estratégico y los criterios para una estrategia eficaz. La idea de este curso es que pueda servirles a las personas que están emprendiendo un negocio o ya, bueno, quieren profesionalizar su propia empresa y poder plantear distintas estrategias distintas estrategias y este planeamiento estratégico para poder ser mucho más efectivos en sus, digamos, procesos de venta, en cada una de sus áreas. Esa es la idea un poco del curso, poder profesionalizar su empresa o para las personas que están emprendiendo, poder empezar desde una manera mucho más, digamos, directa, mucho más estratégica, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Para hacer un poco un recordari de lo que hemos estado viendo hasta el momento, voy a ver aquí. El objetivo de esta sesión en específico es, al terminar, vamos a poder entender cómo realizar un correcto proceso estratégico y cuáles son los criterios que debemos aplicar para tener una estrategia eficaz. Yo me voy contenta y me voy feliz de esta sesión, de esta hora de sesión, si es que al finalizar todos nosotros podemos llegar a entender cómo realizar un correcto planeamiento, es un proceso estratégico en sí, un plan estratégico, y cuáles son los criterios que debemos aplicar para tener una estrategia eficaz, y poderlo aplicar y adaptar y customizar a la realidad de cada una de nuestras empresas. Entonces, bueno, ¿qué hemos estado viendo hasta el momento? Hablamos un poco de digamos, la satisfacción que te puede llevar todos los pasos o este análisis, este planeamiento estratégico, al final logrando el éxito de tu empresa. Entonces ponía esta imagen un poco para que se den, o sea, la impresión que da es una persona que está muy contenta y que está, de hecho, vemos Machu Picchu, pero es una imagen en donde vemos a una persona que se encuentra feliz de haber realizado y de haber llegado a su meta, que de repente, pongamos, puede haber hecho lo que conocemos como el Camino del Inca, que es un recorrido que realmente es desgastante, pero al finalizar, es un recorrido que te da muchísima satisfacción. Algo parecido sucede con nuestras empresas. Al principio nos marcamos objetivos, como esta persona, su objetivo principal, el resultado al que quería llegar era subir a la montaña y hacer todo este camino del Inca. Ese era su objetivo. Y para poder llegar a este objetivo, realizó distintas acciones, que son las que llamaremos estrategias, para darle un símil a nuestra empresa. Realizó distintas estrategias, de repente hubo un tiempo en que se preparó físicamente, digamos, de repente llegó al Cusco y no de frente hizo el camino del Inca, de repente esperó a que su cuerpo se aclimatara, digamos que para llegar a su objetivo hizo distintas estrategias que le permitieran llegar al objetivo final. Y una vez encontrara su objetivo, realizara todas estas estrategias y las aplicara, lo que iba a lograr, al igual que una empresa, es conseguir eso que tanto anhelaba. En este caso, como vemos, llegar y de repente hacer todo el recorrido del Camino del Inca y llegar a la montaña. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr de la misma manera con nuestros emprendimientos. Lograr tener primero los objetivos bien detallados, bien especificados, para
posteriormente a esto, armar todas las estrategias, este grupo de acciones que nos van a permitir llegar al objetivo digamos, que era el resultado al que queríamos llegar desde un principio. Y al final vamos a sentirnos cómo vemos a esa persona, realmente contentas, realmente contentos y satisfechos. Pero ¿qué pasaría si tenemos el mismo objetivo, pero no nos damos el tiempo de realizar todas estas estrategias y acciones para llegar al objetivo? Probablemente caminemos a tropezones y no podamos llegar a lo que estábamos esperando, o lo hagamos de una manera poco eficiente, nos demoremos más tiempo, o esta persona pudo enfermarse en el camino porque no supo prepararse de buena manera, no realizó estrategias y acciones que lo llevaran a su objetivo. Eso no nos puede pasar a nosotros como empresa. Como empresa debemos conocer bien nuestros objetivos y darnos el tiempo de analizar qué acciones en conjunto podemos realizar, que van a ser nuestras estrategias para poder llegar a nuestro objetivo. Era un poco lo que quería llegar con esta imagen. Pero como les decía, haciendo un recordaris de todas las otras sesiones que hemos tenido, que son importantes reforzarlas y volverlas a conversar, vamos viendo la primera parte que hablábamos de poder conseguir nuestros objetivos, y para eso debíamos definirlos y saber qué son. Recuerden que los objetivos empresariales son los resultados a los que queremos llegar como empresa en un periodo de tiempo determinado usando los recursos y las capacidades que tenemos. Antes de empezar cualquier planeamiento estratégico debemos encontrar nuestros objetivos. Luego, es importante también que sepan que los objetivos son la parte fundamental del éxito de toda empresa. Muchas veces, digamos, por la emoción o por la premura del tiempo, simplemente vamos avanzando y solo queremos lucrar o ser rentables. Pero no nos damos cuenta que ese no es el único objetivo como empresa, sino de repente tenemos más objetivos y no estamos realizando o dedicando esfuerzos a construir estrategias que nos lleven a estos objetivos. Entonces recuerden que sin importar el rubro de la empresa, sin importar su tamaño, lo primero que se tiene que hacer es establecer los 3, 4 o 5 objetivos fundamentales de la empresa para que posteriormente esto sea más fácil llegar al éxito. Recuerden que tener objetivos motiva a los trabajadores porque todos van a estar encaminados a un resultado. No van a simplemente llegar y trabajar, pero sin saber a qué punto del horizonte mirar. Recuerden también, y lo conversábamos en las sesiones previas, de hecho pueden revisarlas con mayor detalle, están colgadas en el Facebook de CAMEX, están grabadas, pero ese es un pequeño resumen. Hablábamos también que cuando definiéramos nuestros objetivos en empresa, estos debían tener ciertas características imprescindibles. Entre ellas debían ser medibles. ¿A qué me refiero con medibles? Que pudiéramos tener indicadores que pudieran medir, digamos, el estatus del objetivo, qué tan cerca estábamos, qué tan lejos estábamos de conseguirlo, digamos, si lo habíamos conseguido y no lo habíamos conseguido de buena manera, si lo estábamos consiguiendo de buena manera, poder hacer mejoras continuas para poderlo conseguir. Hablábamos de una serie de objetivos, hablamos de 12 objetivos, si no me equivoco, que suelen tener las empresas más conocidas, y que si ustedes se sentían, digamos, sentían que esos objetivos iban con sus propias empresas, podían adaptarlos, aterrizarlos a su propia realidad y hacerlos suyos. De hecho, les entregué algunos indicadores que podían realizar como parte de medición del estatus del objetivo. Si quieren, revisen las clases. Pero como les decía, para poder diseñar los objetivos de las empresas, estos deben ser medibles, deben ser claros, deben ser coherentes, deben ser desafiantes y deben ser realistas. Si un objetivo no es claro y no está detallado, va a ser muy difícil que todo el resto de las personas que trabajan contigo los entiendan de la misma manera que los entiendes tú, y no van a poder unir esfuerzos para un mismo resultado. Probablemente cada uno tenga su propia interpretación del objetivo. Para que eso no pase, los objetivos tienen que ser claros. Entonces tienen que ser medibles, tienen que ser claros, tienen que ser coherentes con la organización, con la cultura, con el rubro en el que estás trabajando, tienen que ser desafiantes, pero a la misma vez tienen que ser realistas, ¿sí? O sea, deben ser desafiantes porque pueden ser difíciles de conseguir, pero deben ser realistas porque tampoco podemos plantear un objetivo que es imposible de conseguir porque va a generar frustración.
Para hablar de los objetivos, lo asociamos con esta imagen en sí, que veíamos el horizonte, un paisaje muy grande, que es lo que nos pasa como empresa. Tenemos un horizonte muy grande, tenemos muchos caminos por conseguir, muchos caminos por seguir, pero si mirábamos a través del lente, íbamos a realmente mirar ese punto exacto en el horizonte al que queríamos llegar. Eso es un objetivo, tratar de encontrar esos 3, 4, 5 puntos exactos en el horizonte a los que queremos llegar para poder hacer todas las acciones posibles y generar esas estrategias para poder llegar a eso que tanto buscamos. Y claramente no solamente es encontrar el punto, sino darle también un tiempo específico para poder llegar a eso que tanto buscamos. Hablábamos también acerca de qué era la estrategia. Eh, Recuerden que toda organización, sin importar su naturaleza, basa su funcionamiento y su gestión en una estrategia. Esta estrategia tiene que ir post el diseño de objetivos. Cuando ya se tienen los objetivos claros en la empresa, ya se sabe a qué se quiere llegar y en cuánto tiempo se quiere llegar. De hecho, muy enlazado a los objetivos va lo que se llama la visión de la empresa. Cuando ya los tenemos definidos, podemos llegar a cómo lo logramos, que se conoce como la misión, y que son esta suerte de varias estrategias que te indican el camino de las acciones y guían las acciones que se deben realizar como empresa para poder llegar a esos objetivos que tanto anhelamos. Digamos, para que tengan alguna asociación más directa, por ejemplo, en las guerras se utilizan muchas estrategias, en las guerras, en los deportes y por supuesto en las empresas, para poder planificar la gestión o digamos el juego o digamos los actos o las tácticas que se van a realizar en la guerra. Dependiendo de cada uno de los escenarios en donde nos encontramos, para poder llegar a la victoria, para poder ganar el juego o para poder ser exitosos y rentables en nuestra empresa, no basta con simplemente trabajar duro. Es importante trabajar con planificación. ¿Y cuál planificación? La planificación estratégica. Tenemos que lograr identificar los objetivos y poder diseñar todas las acciones que nos encaminen a eso. No simplemente trabajar, no simplemente generar acciones por generar, sino todas tienen que tener un fin. Entonces, como les decía, entendamos por estrategias, de hecho lo dice en la diapositiva, que la pueden descargar y la pueden tener como material de apoyo para ustedes. La estrategia entonces es una serie de acciones muy meditadas, muy analizadas, que nos encaminan hacia un fin determinado. Es el objetivo. Para esto también veíamos esta imagen cuando hablábamos de la estrategia, que es muy fácil de reconocer. Digamos que esto es un partido de fútbol y si se dan cuenta, los jugadores no van y juegan simplemente y saben hacer lo que ya conocen. No es así. Para cada partido hay no solamente un entrenamiento, sino hay una planificación. Se analiza cómo o qué estrategia van a utilizar en ese partido. Y este es un dibujo que ejemplifica de una manera muy real lo que sucede. Y así como ellos, y así como se hacen las guerras, debemos hacer nosotros también con nuestras empresas. ¿Por qué si ellos lo hacen? ¿Y por qué si ellos lo hacen y les resulta bien? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Muchas veces me he preguntado eso y a veces nos gana la energía, nos gana la pasión cuando tenemos un negocio y simplemente querer salir adelante, pero no nos damos cuenta que para eso debemos darnos un tiempo previo de sentarnos y analizar y generar y armar este plan estratégico. Les recomiendo, los resultados van a ser muy diferentes. Definitivamente un resultado con una planificación previa va a ser mucho mejor en proporción que un resultado con simplemente una serie de acciones que no se han planificado antes y que no están ligadas a un objetivo. Análisis de una estrategia. Eso también veíamos. Recuerden que todo emprendimiento, todo negocio consta de dos partes importantes, tan importantes. Hablamos de la empresa como todos los recursos internos, todo lo que poseíamos nosotros como
empresa, y hablamos del entorno, que podían ser nuestros competidores, el segmento al que íbamos dirigidos, nuestros clientes. Esas, digamos, son dos factores importantísimos al momento de cuando estamos emprendiendo un negocio o si trabajamos en la gestión de proyectos, entender que son los dos factores que forman parte de nuestro planeamiento estratégico. ¿Qué debemos hacer con estos dos factores? Para que pueda haber un correcto planeamiento debemos hacer un análisis de cada uno, un análisis interno y un análisis externo. Al poder realizar este análisis completo, de hecho lo veíamos en las sesiones previas, hablábamos del FODA, hablábamos de las 5 fuerzas de Porter, veíamos algunos ejemplos con algunas empresas, que digamos son metodologías de análisis que se utilizan para poder saber cómo está la empresa en este momento, digamos, qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, y hablábamos también de respecto al entorno, las oportunidades, las amenazas. En el caso del diamante de Porter hablábamos un poco de, digamos, la competencia, los productos sustitutos, los competidores sustitutos, la amenaza de nuevos competidores. Para poder hacer un análisis tenemos que ver todos los frentes. Mientras más nos preparemos, mientras más información recolectemos, mientras más información tengamos, va a ser nuestro planeamiento estratégico va a ser mucho más profundo y las acciones van a ser en concreto mucho más eficaces. Estoy ahorita tratando de hacer un resumen, pero todos estos materiales en PDF y todos estos videos donde hablamos de ejemplos en algunas empresas están colgados en el Facebook de CAMES para que los puedan revisar. Pero como les decía, para poder hacer un correcto análisis debemos utilizar distintas metodologías, mientras más mejor, para conocer a profundidad a nuestra empresa y para poder conocer a profundidad nuestro entorno. Una vez hagamos este análisis, nuestro planeamiento estratégico va a ser definitivamente exitoso y efectivo, porque nos va a ayudar a tener esa estrategia estrella, no cualquier tipo de estrategia. Mientras más información previa tengamos, nuestra estrategia va a ir directo a lo que queremos lograr. Y esa estrategia nos va a ayudar a dos cosas en específico, que actualmente son importantes, porque a diferencia de hace muchos años, no importa el rubro que entres, no importa el negocio que tengas, probablemente tengas más competidores de los que se hubieran podido tener antes. Ahora la competencia es extrema. Recuerden que estamos en la cuarta revolución industrial, donde la digitalización ha generado que la competencia se multiplique. Los clientes son mucho más, digamos, tienen mucha más autoridad en lo que desean porque una de las cosas específicas que buscan es la inmediatez. Entonces, como empresa tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que hacer frente a lo que los clientes y los competidores están buscando. Entonces, para eso necesitamos una estrategia estrella que nos haga tener la ventaja competitiva. Es esa empresa que pueda tener la ventaja sobre las demás. Y solo lo vamos a hacer conociendo todos nuestros recursos y conociendo además cómo funciona nuestro entorno. Si los conocemos a profundidad, vamos a saber generar esa ventaja en que nos haga mejores que los demás y que haga que los clientes prefieran elegirnos en vez que a nuestros competidores. Si tenemos la estrategia estrella, también vamos a lograr diferenciarnos, que es lo más importante, ser esa manzana roja entre las verdes, ser los diferentes entre tantos competidores. Y que cuando piensen en el producto, simplemente piensen en nosotros, lo asocien con nosotros. Nada de esto se va a lograr si no hacemos un buen análisis de una estrategia. Por eso les decía que era importante, las personas que están siguiendo este curso, que revisen cada una de las sesiones donde ya veíamos las distintas metodologías, en donde podían ustedes revisar y analizar a profundidad sus recursos como empresa y, digamos, el entorno al que estaban enfocados como empresa. Mientras más información tuvieran, mejor podían diseñar su estrategia. Y todo esto se puede lograr, como les decía, una de esas es la matriz FODA, que analiza la parte interna y analiza el entorno, entre otros, porque también hemos visto el diamante de Porter, pero puede ayudarte a ver algo que yo recomiendo, incluso en esta pandemia, ¿no? Que es
recuerda que una empresa ágil y dinámica siempre va a ser capaz de convertir una amenaza del mercado en una oportunidad de negocio. Si logramos como empresa estar en ese nivel de poder detectar cada amenaza, cada dificultad, cada problema y convertirlo en una oportunidad, definitivamente vamos a lograr siempre esa ventaja competitiva y esa diferenciación. Sé que es algo complicado, pero la verdad que cuando contamos con la información, podemos anticiparnos y estar mucho más preparados en el momento que sintamos que hay algún problema o algún tipo de amenaza. Porque de esta manera ambas vamos a poderlas convertir a una oportunidad de negocio. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y nuestros competidores. Les pongo el caso, y lo vimos también hace un tiempo, de estas cafeterías San Antonio. Ellos encontraron en esta pandemia una oportunidad, cambiaron una amenaza, cambiaron un problema por una oportunidad, se lograron reinventar y marcaron la diferencia entre muchos de sus competidores. Pero imagínense ustedes en lo mismo, en la misma situación, pero necesitan previamente lograr haber hecho todo este análisis de su entorno y de su empresa para estar preparados y anticipados ante cualquier cambio. Recuerden que las empresas actualmente deben nacer con un ADN de gestión del cambio, porque eso es lo que está marcando la tendencia actualmente. Cada vez hay más cambios que debemos enfrentar, no debemos huir y debemos convertir en oportunidades. Entonces hablábamos también del sistema de gestión estratégico. ¿Cuáles son los pasos para hacer un buen sistema de gestión estratégico dentro de nuestras empresas? En primera instancia debemos determinar los objetivos, como ya lo habíamos visto. Si no hay objetivos, no se puede crear una buena estrategia, simplemente vamos a actuar y probablemente no lleguemos a nada o lleguemos a algo que no sea tan efectivo, tan rentable. En segundo lugar, tenemos que fijar los objetivos por departamento o áreas funcionales, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, va a ser el tamaño o la cantidad de nuestras áreas, y sería bueno los objetivos que tenemos como empresa, derivarlos a distintas áreas para que cada área se pueda encargar de algunos objetivos. En tercer lugar, tenemos que determinar y cuantificar las metas de estos objetivos. Como les dije, los objetivos deben ser medibles. Si los objetivos no tienen esta característica, bueno, no van a ser objetivos que van a funcionar dentro de la empresa. Al ser medibles y poderse cuantificar a través de indicadores para saber qué tan lejos o qué tan cerca, o si hemos llegado o no hemos llegado al objetivo, una vez los podamos determinar, vamos a poder cuantificar las metas. En cuarto lugar, al definir, vamos a poder, y eso es algo que nos olvidamos muchas veces, que el capital humano es digamos, el activo intangible más importante de nuestras empresas. Todo lo que hagamos, nuestros procesos, nuestras ventas, siempre atrás hay personas. Y a veces simplemente nos dejamos llevar por la rentabilidad, nos dejamos llevar por nuestros productos, nos dejamos llevar por nuestros servicios, y no nos ponemos a pensar que para que estos servicios y estos productos sean vendidos, hay todo un trabajo previo de personas. Pero personas que probablemente a través del tiempo logren comprometerse y generar esta lealtad con nosotros como empresarios, como emprendedores, pero va a ser muy difícil que comprendan digamos, la importancia o el nivel estratégico que podemos tener nosotros como emprendedores, como dueños de negocio. Ellos están prestando un servicio a una empresa y lo que van a requerir a cambio es una retribución. Pero para que esto vaya más que simplemente una prestación de servicios, para que ellos puedan sentirse a gustos, motivados y su trabajo sea mucho más objetivo, como empresa nos toca conocer sus objetivos personales de cada uno de esos trabajadores, entender por qué están trabajando con nosotros, qué objetivos. De repente, si es alguien que tiene familia, parte de sus objetivos personales va a ser, no sé, pues, sus hijos, su pareja, dependiendo. Si de repente no tiene familia, o no sé, no quiero encasillar, pero pongamos, parte de sus objetivos personales va a ser seguir acumulando conocimientos, entonces va a querer estudiar maestrías, posgrados,
dependiendo de los objetivos personales, lo que tenemos que hacer y nos toca como empresa es poder generar un vínculo de esos objetivos personales con los objetivos de la empresa. De esta manera va a ser mucho más fácil que nuestros colaboradores puedan trabajar para los objetivos de la empresa porque sienten que van muy vinculados con los propios. Y no solamente van a trabajar motivados, sino van a ser mucho más efectivos en su trabajo, mucho más productivos. Pero es algo que las empresas se olvidan y simplemente trabajan, piden mucho apoyo, piden mucho compromiso, pero no son conscientes que para que este compromiso sea real y sea productivo, primero la empresa tiene que darse el trabajo de conectar, de relacionar, de vincular los objetivos de sus trabajadores con los objetivos estratégicos de la empresa. Pero no los vas a ver si no los averiguas, si no los conoces. Entonces yo invito a que ustedes como emprendedores que buscan profesionalizar sus negocios o están empezando sus empresas, no pierdan esta parte, porque mientras más vinculen los objetivos de sus colaboradores con los de la empresa, mejores resultados van a tener estratégicamente. También, como quinto paso, lo que se trabaja en este sistema de gestión estratégico es vincular la remuneración variable con la obtención de objetivos. Como ya tenemos los objetivos divididos por áreas, ya los tenemos cuantificados, ya sabemos cuantitativamente con cuánto podemos llegar a la meta, muchas veces suele ser recomendable vincular algún tipo de remuneración variable con este objetivo para poder, digamos, trabajar en sus resultados. Como sexto paso, se hace una evaluación y se controla el seguimiento. Siempre, para cualquier tipo de proceso, para cualquier tipo de plan o sistema, no basta con analizarlo y crearlo. Se necesita evaluarlo constantemente y hacer un control. Porque es posible que a través del tiempo y con esto que les decía, los cambios continuos, se tengan que hacer mejoras, pero no lo vamos a saber si no hacemos un control constante. Para esto, muchas empresas, y lo que yo les aconsejo, es utilizar a favor una evaluación de desempeño para los trabajadores, donde se los puede evaluar en función de los objetivos de la empresa y si es que están aplicando las estrategias que se realizaron en el plan. Si esto funciona, digamos, la persona puede obtener algunos beneficios durante la empresa. Si no, se le da un feedback, un reforzamiento, porque es un talento valioso que tiene que potenciarse y seguir trabajando para poder conseguir los objetivos que tenemos planteados en áreas y como empresa. Como séptimo paso es alinear las estrategias a los procesos fundamentales de la organización para que funcionen a corto y a largo plazo. Y como octavo paso de este sistema de gestión estratégico, busca mejorar los resultados operativos a través de las estrategias planteadas. Entonces, estos son los 8 pasos que definen un buen sistema de gestión estratégico. Les recomiendo utilizar el diseño de una evaluación de desempeño. De hecho, en este curso, en las últimas sesiones, lo que vamos a revisar es el Balance Scorecard, que es otro sistema de evaluación y de control que mira digamos, con especial foco cada uno de los objetivos, con indicadores específicos, porque la idea de este curso en sí es que no solamente puedan ustedes entender cuán valioso pueda tener un planeamiento estratégico, sino que a través de ejemplos, a través de distintas metodologías, ustedes puedan aplicarlos a sus negocios. Eso lo vimos un poco al inicio, y después puedan saber cómo medir y cómo ver reflejados todos sus esfuerzos, ¿no? Después del planeamiento estratégico veíamos lo que era la formulación de la estrategia, la implantación y luego este seguimiento a través del Balance Scorecard. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este proceso estratégico? Un proceso estratégico es este patrón o este plan que puede integrar las metas y las políticas de una organización para establecer una secuencia coherente de las acciones. Como les decía, no simplemente actuar, no simplemente generar acciones por generar, esas acciones tienen que ir en una secuencia coherente para lograr el fin que estamos buscando. Una formulación de una estrategia adecuada, que es ya lo que estamos viendo ahora, después de entender lo de la estrategia, es poner orden y asignar recursos de manera eficiente, con el fin de lograr una mayor rentabilidad. De hecho, también el tener un buen proceso estratégico con acciones
en secuencia, que tengan coherencia y con un buen orden para asignar nuestros recursos, va a servir, como les decía, para anticiparnos frente a entornos cambiantes y que los entornos que cambian no nos sorprendan y no nos generen, digamos, pérdidas, sobrecostos, o quizás algunas empresas, por no saber manejar los cambios, tengan que cerrarse. Como no queremos esto, lo que tratamos de hacer en este proceso estratégico es poder anticiparnos. Si ustedes lo hacen, van a estar preparados ante cualquier cambio que tengan. Algunas definiciones que deben conocer para hablar a nivel profesional cuando trabajamos en planeamiento estratégico es, por ejemplo, metas o objetivos, que ya lo hemos estado revisando a través de estas sesiones, que habla un poco de qué es lo que se va a lograr y cuándo deseamos. Siempre pongámosle un tiempo, no solamente veamos a través de nuestro lente el horizonte al punto que queremos llegar, sino tenemos que ponerle un tiempo, cuándo lo queremos lograr. Eso es las metas o objetivos. También hablábamos de otro concepto importante al momento de hablar de planeamiento estratégico son las políticas. Las políticas dentro de una empresa deberían ser las normas y las reglas que guían y expresan los límites dentro de los cuales debemos actuar en el plan estratégico, porque de hecho el plan estratégico no simplemente son acciones que deben ser en secuencia y coherentes, sino deben ser acciones que en cierta medida tengan algunos límites que vayan guiados por estas normas, por el clima de la empresa, por la esencia de la empresa. Entonces es importante que la empresa no solamente contemple objetivos, sino haya realizado algunas políticas básicas que como empresa deberían seguir. Otro concepto son las metas estratégicas. Son aquellas que van a afectar la viabilidad de la organización, son las metas principales que van a tomar la parte de la dirección general de todas las empresas. Son metas muy estratégicas, muy específicas, que van a prevalecer y permanecer durante el tiempo y que no van a cambiar. Otro de las definiciones importantes son políticas estratégicas que van guiadas con las políticas, que eran estas normas que establecían límites. Las políticas estrategias guían la dirección general, digamos jerárquicamente, el nivel más alto de una organización y la posición de la organización. Luego hablamos también de programas, que son los programas dentro de una organización. Estos especifican el paso a paso de cada una de las secuencias de las acciones dentro de los límites establecidos. Y también las decisiones estratégicas, que son las que establecen la dirección general de una organización y ayudan a delinear los límites dentro de los cuales se va a operar y determinar los recursos y destinar las tareas. Una vez la dirección genere estas decisiones estratégicas y tengamos las políticas, vamos a poder generar un plan estratégico con esas acciones en secuencia coherente, limitadas por las políticas de la empresa y tomando en cuenta las decisiones estratégicas que trabajó la empresa desde un inicio. Es bueno conocer también dentro de las empresas dos términos que se utilizan mucho y que pareciera que fueran muy similares, pero no lo son, tienen algunas diferencias. Hablábamos de la estrategia y también de las tácticas. La diferencia básica es que las tácticas son lineamientos de corta duración. En cambio, las estrategias se conciben como digamos, lineamientos de una duración un poco más larga. ¿Por qué? Porque las tácticas se utilizan para un momento en específico, son más como las acciones y las interacciones. Se utilizan para un momento específico, para un logro específico, para una corta duración. En cambio, las estrategias se planifican con mayor análisis y son un conjunto de acciones para alcanzar una meta en un plazo más largo. Dentro de las estrategias podemos hablar de dos momentos, las estrategias que son a priori y las estrategias que son a posteriori. Las estrategias a priori son aquellas estrategias que son simplemente las guías de acción momentáneas, que se utilizan al principio y que son las primeras con las que vamos a actuar. Y las estrategias a posteriori son como un resultado de un comportamiento, de una decisión real. Estas estrategias
suelen diferir un poco de las estrategias a priori, porque las estrategias a priori son un poco momentáneas, porque las posteriori son un poco más planeadas. Por lo que para poder conocer la verdadera estrategia de la empresa, hay que fijarnos normalmente en la que se tomó a posteriori, porque va a ir, digamos, más ligada con todo el patrón de comportamiento para poder conseguir las metas de los objetivos que habíamos planteado al principio. Entonces ahora vamos a hablar un poco de las dimensiones de la estrategia. Las estrategias deben ser efectivas y contienen 3 elementos esenciales. Vamos a ver. El primero, las metas u objetivos deben estar siempre priorizados. Las empresas van a tener muchas metas, o nuestras empresas vamos a tener muchos objetivos. De repente después de esta clase, o cuando revisen las clases anteriores, que veíamos ya los 12 objetivos principales de las empresas, y ustedes van a adoptar y adaptar algunos de ellos a sus empresas. Bueno, hay que primero, si van a adoptar los 12 o van a tener 20 objetivos como empresa, empezar a priorizarlos de cuál es el más al menos importante para poder, digamos, enfocar nuestras fuerzas de planeamiento estratégico de manera priorizada. Luego es importante que podamos definir las políticas que van a guiar o limitar nuestras acciones para saber cómo vamos a ir trabajando en este planeamiento estratégico. Y por último, debemos establecer los programas y las secuencias de la acción para lograr las metas establecidas. En principio, esa es una de las primeras dimensiones de la estrategia. Un segundo. Luego vamos a hablar de comprender tanto lo imprescindible como lo desconocido. Lo que les hablaba de poder hacer un correcto análisis que nos permita anticiparnos. El análisis tiene que ser de los factores internos como empresa y de los factores externos como entorno. Es imprescindible que los podamos comprender, conocer, analizar. Mientras más información tengamos, vamos a podernos enfrentar mejor a lo desconocido e incluso a lo que vamos a llamar problemas, y los vamos a poder convertir en oportunidades, y es ahí donde vamos a marcar la diferencia entre nuestra competencia. Y por último, existen múltiples rangos en los que puedan dividirse las estrategias según la jerarquía de las empresas para poder descentralizar los programas estratégicos. Dependiendo de la dimensión de tu emprendimiento, de la empresa en la que estés, vas a tener distintas áreas. Mientras más áreas hay, es más fácil poder dividir estos objetivos y poder generar estrategias por cada uno para descentralizarlos y, digamos, que se cumplan, pero de una forma mucho más diversificada dentro de la empresa. Entonces ahora vamos a hablar, ya casi para culminar la sesión del día de hoy, vamos a hablar un poco de los criterios para lograr una estrategia eficaz. Como primer criterio, lo que les decía, tener objetivos claros y decisivos, a la vez medibles. Es necesario que sean específicos y claros para que puedan brindar una continuidad. Y como les decía, para que no hayan distintas interpretaciones del objetivo y todos vayamos enfocados hacia el mismo punto en el horizonte. Otro criterio que debemos tomar en cuenta para una estrategia eficaz es poder conservar la iniciativa. Lograr una posición reactiva prolongada va a generar cansancio. Muchas veces simplemente nosotros reaccionamos frente al entorno, frente a un problema. Esa posición reactiva constante, sin una planificación previa, va a generar cansancio, va a generar agotamiento mental, va a generar desmotivación y probablemente, sobre todo van a incrementar tus costos. Y probablemente también cause mucha rotación de personal y tengas talentos valiosos dentro de la empresa, pero que van a preferir salirse por este agotamiento mental, por este cansancio, porque vamos a empezar a ser una empresa reactiva, que va simplemente a reaccionar a los problemas, cuando es mucho mejor que podamos planificarnos antes para siempre tener iniciativas y no reaccionar a los problemas, sino anticiparnos a los problemas, estar preparados a los problemas. Esto no genera un cansancio, por el contrario, genera, digamos, iniciativa, genera energía, genera fuerzas que te motivan a trabajar. No podemos ser una empresa reactiva todo el tiempo. Hay un problema, una solución, un problema, una solución.
Debemos anticiparnos y tratar de evitar este cansancio que nos produce este perfil de empresa reactiva. Concentración. Es otro criterio para una estrategia eficaz. La concentración, reunir el poder en un lugar en el momento justo. A veces debemos, definitivamente, cuando hacemos este planeamiento estratégico, reunirnos, poner todo en la mesa y en ese momento concentrarnos y dar todas nuestras energías para generar un correcto planeamiento estratégico. Y luego dejar que pueda formularse e implementarse de una manera correcta y bueno, hacer el seguimiento. Pero sí es bueno que haya un momento de concentración donde uno se siente y se dé el tiempo de hacer este análisis que es tan importante. Y por último, digamos, en esta diapositiva hablábamos de la flexibilidad, que para que la estrategia sea eficaz debe ser dúctil y debe ser manejable. O sea, quiere decir que debe nacer y en el ADN de una estrategia se debe contemplar que es probable que en el camino tenga que moldearse, porque estamos en un mundo que cambia constantemente, entonces no podemos simplemente mantenernos rígidos y no querer cambiar con nuestro entorno. Para poder ser exitosos debemos cambiar constantemente, como empresa y como estrategia. Además, las estrategias deben tener un liderazgo ordenado y comprometido. Los líderes que dirijan y que guíen esas estrategias deben estar motivados por sus propios objetivos e intereses que se alineen a las empresas. Es muy importante que hagamos ese trabajo con todos nuestros colaboradores, pero por sobre todo con los líderes que van a guiar el camino de esta implantación estratégica. A ellos debemos preguntarles y con ellos debemos averiguar cuáles son sus propios objetivos y tratar de vincularlos con los objetivos de la empresa para que trabajen con motivación. Si ellos están motivados, muy probablemente el equipo al que dirijan va a estar motivado también. Por último, uno de los últimos criterios que vemos en la estrategia es el factor sorpresa. Que es la sorpresa de poder hacer que se alcance un éxito fuera de toda proporción. Cuando esto se logra, es, digamos, una satisfacción muy alta para el cliente interno, que son nuestros colaboradores. Si todos los colaboradores tienen claro el objetivo al que queremos llegar, está vinculado con sus objetivos personales, saben la estrategia que se está utilizando, formaron parte de esta planificación estratégica. Al momento de poder lograr de manera eficiente nuestros resultados, y sobre todo dando el extra, que es también lo que yo llamo el factor sorpresa, no solamente haciendo lo que se ha visto, sino haciendo más, porque esto puede dar mejores resultados, el nivel de satisfacción va a ser totalmente alto y la motivación de sus trabajadores también. Y esto va a generar en cadena que las estrategias que vengan en adelante, los nuevos objetivos que tengamos como empresa, se puedan realizar de manera satisfactoria. Y por último, hablábamos de que se tiene que tener un plan estratégico. Una estrategia no va a funcionar de manera eficiente, de manera eficaz, si no está contemplada en un plan estratégico, que son este conjunto de acciones que se trabajan en secuencia y de manera coherente. Porque este plan estratégico va a asegurar una correcta asignación de recursos dentro de los procesos operativos fundamentales. Nuestros propios recursos, como los intangibles o intangibles que podamos tener. Entonces con eso ya terminamos la sesión del día de hoy. Como les decía, esa es la primera sesión de la unidad 3. En la unidad 1 hablábamos un poco de lo que eran digamos, distintas metodologías para poder hacer este análisis empresa, este análisis de entorno, como era el FODA, como era, digamos, las 5 fuerzas de Porter, o veíamos la cadena de valor de las empresas, cada una de sus áreas, las áreas de apoyo, las áreas, digamos, específicas de empresa, porque muchas veces podríamos saber si pues, somos una empresa que se dedique, no sé, pues a vender mascarillas, pero no nos compren, no porque las mascarillas sean malas, sino porque, digamos, nuestra logística para poder entregar esas mascarillas está siendo inadecuada, la cual no es el core de nuestro negocio, pero es, digamos, un área de apoyo que no está funcionando bien. Y es importante que podamos determinar esto para generar estrategias que las puedan beneficiar. Entonces,
Digamos que en la primera unidad veíamos todas estas metodologías aplicadas en empresa, hablábamos también incluso de lo que era la misión y la visión, porque era bueno tenerlo, revisábamos algunas misiones y visiones de distintas empresas y que iban muy reflejadas a las acciones que lograban en la sesión, en la unidad 2, veíamos un poco de estos 12 objetivos que ustedes podían entender en base a su descripción y veíamos cómo podíamos medirlos, hacíamos los indicadores de cada uno de esos objetivos y en caso ustedes se sintieran, digamos, vinculados de manera empresarial con estos objetivos, podrían adaptarlos y hacerlos suyos para sus propias empresas y en base a estos hacer su planificación estratégica. En esta unidad vamos a hablar de cómo hacer estrategias de manera eficaz, pero al finalizar el curso vamos a saber y aprender a armar un Balance Scorecard, que es una metodología que tienen las más grandes empresas para hacer un control y seguimiento de cómo están yendo sus objetivos y cómo está avanzando sus estrategias. Para terminar la sesión les dejo con una reflexión de Sun Tzu, que fue un estratega militar chino, escribió el libro El arte de la guerra, donde muchos de sus concepciones de ver esta guerra se utilizan a nivel empresarial para poder, digamos, planificar estratégicamente la empresa. Entonces saca un pensamiento que dice, no hay más que 5 notas musicales. Sin embargo, la combinación entre estas 5 dan lugar a más melodías de las que podrían escucharse alguna vez. Cuando la empresa no tiene construidos sus objetivos y solo tiene un objetivo, se pierde la posibilidad de conocer más melodías dentro de su empresa. Si una empresa tiene varios objetivos y genera distintas estrategias para poderlos conseguir, todo este trabajo en conjunto va a lograr lo que dice Sun Tzu, más melodías de las que podrían haber escuchado alguna vez. Tenerlas juntas va a generar que nuestra rentabilidad sea más alta y que nuestro trabajo como empresarios, como emprendedores o como simplemente profesionales que trabajan dentro de un área de planificación estratégica, dentro de un área de gestión de proyectos, vamos a poder ser exitosos en nuestra gestión estratégica. Con eso termino. Bueno, no recuerdo si me presenté al inicio. Mi nombre es Ximena Briceño, soy docente del curso de Planificación Estratégica para MIPES. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de recursos humanos y dirección de recursos humanos, en habilidades blandas también. Todos los videos dentro de este curso están grabados y colgados en el Facebook de CAMEX. Si quieren revisarlo, entren a la parte de videos y los van a poder revisar. También he hecho algunos aportes en cursos como comunicación efectiva, en cursos donde veíamos temas como metodologías DISC, también hay metodologías ágiles en el área de gestión de proyectos. También hemos hablado un poco de indicadores de People Analytics. Pueden revisar todos esos videos que están colgados y más que proporciona CAMEX para poder desarrollar nuestras habilidades como empresarios, como emprendedores, como personas que estamos iniciando un negocio o queremos ya tenemos un negocio iniciado y queremos profesionalizarlo, o como profesionales que están trabajando en áreas específicas de sus empresas y quieren generar aportes más valiosos. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi correo, es mx. ¿O deja cosas? Yo también dejo. Pueden escribirme a mi correo, que es mx.bricenosilva@gmail.com. Voy a leer algunas cosas que me han escrito en el Facebook. Marta, mira, qué bueno que estés en la clase. De hecho, esta es la clase número 5. Van a ser alrededor de 18 clases. Igual te pediría que revises, los materiales los puedes descargar, están en la descripción de este video, y entres a la parte de videos de CAMEX y ahí vas a poder revisar todos los otros videos que se han hecho de las clases de este curso. Bueno, con esto me despido, agradezco a todos por estar y los felicito por querer desarrollar algunas de sus habilidades para poder profesionalizar sus negocios, dar aportes más valiosos o emprender de manera profesional. Que tengan un buen día, nos vemos en la próxima sesión.